Bienvenidos y bienvenidas al podcast Parresia, un espacio en el que todas las semanas yo, Javier Grajales Fernández, en conjunto de un invitado o una invitada, hablamos de temas relacionados con las ciencias sociales, el psicoanálisis y otras disciplinas. La intención de este espacio es apostar por el coraje de decir la verdad, entendiéndola siempre como no toda. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial, Edgar Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Qué bueno, pues el gusto es mío. Me gustaría, antes de comenzar con el tema del día de hoy, eh, dándote un breve espacio para que te presentes, para quien a lo mejor no te conoce, como qué realizas o a qué te dedicas, etcétera. Bueno, soy Edgar Guzmán, compositor mexicano, vivo en Querétaro y pues me dedico a escribir obras para sean ensambles, si hay algún encargo de orquesta por ahí, o solistas, sobre todo muchas piezas para solistas, en general pertenecientes a la plantilla de una orquesta tradicional, una orquesta sinfónica, quiero decir, pero bueno, también, no sé, tengo por ahí algunas piezas para guitarra eléctrica, que hice ahí como una especie de instalación con unos espejos, o sea, también como que voy piezas electrónicas también, o sea, como que si se da la oportunidad, pues bueno, me acoplo a lo que surja. Si no sé cómo hacerle, pues le busco. Y pues a eso me dedico. Excelente. Eh, bueno, el tema del día de hoy es el vínculo que existe entre la escucha que se realiza en la composición o en la música y la escucha que se hace en el psicoanálisis. Entonces, no sé si al respecto quisieras decir algo como, ¿qué relaciones ves tú entre estos dos tipos de escucha? Eh, bueno, yo sin saber nada como te decía, de la clínica psicoanalítica, para mí fue como muy agradable, digamos, cuando conocí los conceptos bueno, por una parte la atención flotante, otra la asociación libre, y luego también encontrarme hay una frase que dice Lacan creo que es el discurso de Tokio, creo que sí, que dice, hay una forma de escuchar que hace que no escuchemos más de lo que queremos o de lo que nos permitimos a nosotros mismos. O sea, es decir, que la escucha también es una cuestión en la clínica de decir, bueno, como lo que comentaba en otro episodio, ¿no? De la escucha reducida, de dejar de lado, digamos, todo lo que tenga que ver con una historia personal, todas las relaciones que uno pueda atribuirle, relaciones que uno pueda hacer desde el yo, digamos, ¿no? Desde, si yo escucho una pieza, pues obviamente bueno, a lo mejor el primer impulso es vincularla de alguna manera con mi propia historia. Y lo que se proponía Pierre Schaeffer con esta idea de la escucha reducida, de justamente dejar de lado la historia y escuchar al sonido en sí mismo, o sea, fue como por ese tipo de conexiones me pareció muy, muy afortunada mi contacto con la clínica psicoanalítica, porque me parece que es justamente eso, no es el sujeto el que está presente, y también, bueno, me hace pensar, bueno, cuando escucho alguna música, que, bueno, si no soy yo como sujeto, bueno, que soy, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y otra de las cosas que me hizo recordar en algún momento era este ejercicio que ponía un maestro, que era pararse literalmente, pararse en una esquina en la calle y empezar a escuchar todo tu alrededor como música. Y nos decía que cuando le dejaba ese ejercicio a los alumnos, muchos no podían, no podían escuchar el alrededor como música. Y otra vez, eso es como que, bueno, pues, ¿qué nos dice eso, no? De nosotros, ¿qué hacemos ante lo que parece sin sentido, no? ¿Cómo lo escuchamos?
Claro, ese ejercicio que comentas, a mí me suena uno que yo también siempre le pongo a mis alumnos porque me lo recomendó mi amigo y maestro Alejandro Carrillo Valero, a quien le mando un gran saludo. Eh, pero consistía en subirse, por ejemplo, si vas en camión de la casa al trabajo, pues platicar con la gente que está ahí, ¿no? O sea, simplemente es platicar sin ninguna pretensión como de decirle, mira, yo sé lo que te está pasando, o sin tratar de encontrar un sentido, ¿no? Simplemente como platicar, interesarse por esa otra persona, preguntarle por su día, preguntarle por ella misma, etcétera, ¿no? Y lo difícil que es para los alumnos hacer eso, porque inmediatamente cuando empiezan a escuchar, colocados como en este dispositivo de la psicología, de su formación, o del psicoanálisis también puede ser, ¿no? Ya colocados como en este dispositivo, cuando empiezan a escuchar, empiezan a comentar como bueno, mira, yo creo que lo que te pasa es esto. O empiezan a angustiarse y de, bueno, ¿cómo le puedo hacer para que tú estés más tranquilo? Yo podría decirte esto, o empiezan a dar consejos, etcétera, ¿no? Y pues no escuchan, evidentemente, ¿no? No escuchan más que lo que quieren escuchar. Eh, su escucha está muy limitada, ¿no? Y me acordaba de una frase que dice Lacan en El triunfo de la religión. Dice eh, que la escucha psicoanalítica básicamente consiste en renunciar a mi amor. O sea, dice, yo renuncio a mi amor. O sea, porque yo no estoy ahí para ser reconocido, para que el paciente me alabe, para que acepte todas mis interpretaciones, etcétera, ¿no? Y yo no estoy ahí como para decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y el otro tampoco está ahí como para llenarme a mí, sino que yo tengo que hacer a un lado esa posición y escuchar que, pues, este despliegue discursivo del paciente, o sea, el propio discurso del paciente que se va desplegando sin que yo tenga que hacer como gran cosa, porque a veces incluso como que sacar una plática no es tan complicado, simplemente, o sea, bueno, entre paréntesis, ¿no? O entre comillas, más bien, eh, basta con callarse y escuchar, que es algo que igual le pasa a Freud cuando tiene esta paciente que le dice, ya cállate y escucha. No sé, me parece eso. Sí, claro, porque de alguna forma, o sea, es que todos queremos decir algo, ¿no? Sí. Creo, ¿no? Ahorita también me quedé pensando con en este seminario al que estaba haciendo referencia, que fue mi primer acercamiento al psicoanálisis, hubo dos clases que trataban sobre la música, justamente. El psicoanalista Eli Morales abordaba el tema de la música y él vinculaba el sonido a lo real. Es decir, el sonido es lo real y ponía, por ejemplo, como el vínculo con la voz, ¿no? Que es que igual puedes escuchar, se puede escuchar lo que no se entiende. Y que en ese no entender, en ese no saber, y en esa, digamos, esto ya lo digo yo, en esa renuncia que mencionas, ¿no? De renuncia al amor propio, de decir, le voy a dar estos atributos, le voy a dar este sentido, ¿no? O sea, es que sería, nos estaríamos ahí perdiendo justamente creo yo, de trabajar, como dice Lacan, con la ética de lo real, ¿no? Sino estaríamos ahí trabajando con nuestro narcisismo, con nuestro, o no sé, ¿no? Con nuestro yo, básicamente, ¿no? Pero justamente la ética de lo real, y a mí me remite un poco a otra vez, al sonido, a la idea del sonido en sí mismo, ¿no? Que también habría que ver qué tan en sí mismo es en realidad, ¿no? Pero porque cuando uno lo escucha, o sea, hay como siempre este peligro a hacer esto que dices, ¿no? A querer atribuirle algo con la pretensión de verdad, ¿no? O no sé, muy difícil. O dar las cosas por obvio. Por ejemplo, el que el paciente te dice una palabra y entonces tú piensas que sabes muy bien lo que quiere decir esa palabra para ese paciente. Y que en realidad tiene toda otra cuestión, ¿no? O sea, incluso desde la lingüística ya se sabe que hay contextos discursivos, pero en psicoanálisis además implica como la cuestión de cómo la subjetividad surge como un efecto de eso, y que tiene siempre algo como del orden de lo singular,
Y creo que a veces incluso me quedaba pensando como en estos psicoanalistas o psicólogos o psiquiatras o lo que sea, que dogmatizan la teoría, ¿no? Y que escuchan a través de, es que Freud vio, es que Freud dijo, es que Lacan dice, es que Klein dice, y me parece que la teoría ensordece porque no te permite precisamente que esa red discursiva del paciente que llega y nos cuenta algo se despliegue, sino que tú ya estás imponiendo hacia qué dirección tiene que ir, ¿no? Ya estás predisponiendo las cosas para que pase lo que tú esperas que pase desde esta posición narcisista. Uh-huh. Ahorita, igual no tiene mucho que ver, pero a lo mejor sí, no sé. Me acordé de una anécdota que está narrada en un libro sobre improvisación de músico Wade Matthews, que, bueno, empieza el libro con una pregunta que dice, ¿qué hace este mi bemol aquí? Estoy parafraseando, pero es así, ¿no? Y dice, bueno, esta pregunta surgió en una clase o donde había compositores y había teóricos. Entonces, bueno, la pregunta generó un silencio de entrada. ¿Qué hace este mi bemol aquí? Y que dice, bueno, un compositor ya se armó de valor y contesta, o no era qué hace, era por qué está aquí. Y contesta el compositor, no, pues porque suena increíble, ¿no? Porque suena muy bien. Y que le responde un teórico, no, pero tiene que haber una razón más, más allá de que porque suena bien, o sea, tiene que haber un sentido, tiene que haber algo, una mejor explicación, digamos, ¿no? Entonces, comenta esa anécdota de que me acordé, pero bueno, aquí estamos hablando pues de qué es el mi bemol, es un significante, ¿no? Que a final de cuentas aparece y que a veces uno quisiera llenar esa presencia de sentido, de una explicación que a lo mejor y es como por el lado del artista, ¿no? Pues, ¿por qué está aquí? Pues es que suena increíble, ¿no? Pues es que esto funciona. ¿Por qué? No sé, pero funciona. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y yo pensaba como relacionándola con la cuestión de la escucha de la música, todo esto que decimos del psicoanálisis. Comentaba en el primer video que, a menos yo cuando empezaba a tocar batería, me costaba mucho la cuestión de los tiempos, sobre todo porque ahorita que estoy como haciendo este ejercicio de recordar lo que me decían mis maestros, era que colocaba siempre una grabación detrás de la canción que quería tocar y la ponía como a todo volumen y yo tocaba a todo volumen. Entonces siempre me decían como, cállate y escucha, o sea, trata de bajarle, deja de golpear tan fuerte los tambores, trata de relajarte, ¿no? Y a mí me costaba muchísimo eso porque creo que me faltaba como, lo dije en ese otro episodio, me faltaba como este referente simbólico de decir, a ver, este conteo, 1, 2 y 3 y 4 y así, y estaba como en otra parte totalmente disperso, ¿no? Que seguramente estaba fijado en otra parte, pero que se trataba como de, esa era como la dificultad. A mí me costó muchísimo, ¿no? Y ahorita como que lo que veo que creo que me ha permitido la clínica psicoanalítica es tratar de ser un poquito más paciente, escuchar, tratar como de no meter ese ruido, etcétera, y ese ruido que viene de la teoría muchas veces, y tratar de escuchar qué es lo que me está queriendo comentar, ¿no? O qué es lo que me está queriendo decir, incluso más allá de lo que pretende decirme. Claro, y ahorita me acordé de eso. Iba a comentar que, por ejemplo, cuando estás, así como esta escena que pintas, ¿no? De tú estudiando con la música, pero incluso también si estás tú con el metrónomo, si haces el cambio al metrónomo. Pero de ahí pasar de eso, del estudio así uno solo, a pasar a tocar con alguien más, no puedes hacerlo si no escuchas al otro, ¿no? O sea, es fundamental. Y ahí, y eso te obliga después a reescucharte a ti mismo. O sea, es como no sé si decir como esta banda de Moebius, ¿no? O sea, de que la escucha del otro, la escucha de uno mismo
Entonces, pasar de eso, del ámbito de estudio, ya a una, no digamos a una orquesta, ¿no? O un ensamble, un grupo, ¿no? Un grupo de rock, una banda o de jazz, no sé qué. Sí ya después se vuelve otra cosa y el tiempo, eso es lo que quería comentar. El tiempo de alguna manera también se transforma de 1, 2, 3, 4, pasa a ser otra cosa. Sigue siendo, digamos, en 4 tiempos, pero estos 4 tiempos no es un tiempo rígido, no es porque la escucha no es rígida, la interacción no es rígida, no es, y la manera en la que le respondes, pues no puede serlo, ¿no? Tampoco. Claro, sí, 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 dices algo muy importante porque al menos yo en mi experiencia también tuve una banda y entonces justo veía como esa cosa de tocar solo y tocar con la banda, ¿no? O sea, cuando tocaba solo, pues sí, tú te acostumbras a tu tiempo, aunque esté mal, digamos, aunque esté por fuera del metrónomo, que también me pregunto como si eso era algo malo, ¿no? Es decir, entiendo que musicalmente, digamos, si queremos ponernos rigurosos, por supuesto que se debe tocar a un cierto tiempo, ¿no? Porque hay todo, porque bueno, Foucault ya lo decía, o sea, todo saber tiene sus reglas. Entonces, el saber de la música, el saber de poder tocar un instrumento tiene sus reglas eh, y sus discursos y etcétera. Pero sí me parece que había como esta diferencia de cuando tocaba solo a cuando tocaba con la banda. Y yo veía que las veces que mejor tocábamos era cuando fortalecíamos también esa amistad. O sea, como que era una cuestión de vínculo. Porque si en algún ensayo llegábamos enojados o algo, como que no nos escuchábamos. Y era literal, como de, oye, no estás escuchando lo que estoy tocando, o ya el guitarrista ya le subió a todo lo que da el amplificador, o yo ya le di golpes más fuertes a la batería, etcétera. Y las veces en las que nos llevábamos muy bien, o que teníamos como esta amistad más cercana, pues podíamos también escucharnos y entrar como de cierta manera en cierta sintonía y sacábamos las tocadas, ¿no? Cuando tocábamos, que ya pasó mucho tiempo. Ahorita, fíjate que algo que me acordé cuando empecé a escribir, algo que me costaba mucho trabajo era escuchar los silencios. O sea, de hecho, evitaba los silencios en mis piezas, o sea, porque eran como, más allá del inicio y el final, pero de hecho había piezas en donde decía, bueno, comenzar con un silencio, pero después de ese silencio, o sea, para mí era muy difícil trabajar con eso, y te digo, hasta cierto punto insoportable. Al momento no sé por qué. Supongo que algo tiene que ver porque en ese silencio te da un tiempo para pues no sé, quizá para pensar retrospectivamente en lo que acaba de pasar, para prevenir lo que pueda venir. Entonces, a lo mejor yo lo que en ese entonces necesitaba era como este flujo constante a lo mejor era como que no, es que si me detengo, ya no voy a saber qué hacer, ¿no? Y eso fue lo que también después me fui dando cuenta de que hace falta, que me hacía falta escuchar esos silencios, saber detenerme, saber cuándo callar también, ¿no? Es saber cuándo, pues sí, cuándo es mejor no decir nada, ¿no? Sí, ahorita que lo dices, a mí me pasaba que, no sé, venía tocando una figura rítmica, por ejemplo, los 16avos, ¿no? 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. Y había un espacio de silencio y después se retomaba o entrabas nuevamente, había una entrada. Y a mí eso me costaba muchísimo porque yo venía 1 y 2 y 3 y 4 y el silencio y dejaba de contar. Como que me perdía en el abismo del silencio. Y entonces, obviamente, pues ya no calculas cuándo es la entrada. Y entonces en la pista ya entraban y yo como que entraba siempre a destiempo, ¿no? Hasta que aprendí justamente eso, ¿no? La importancia de ese conteo. O sea, vas 1 y 2 y 3 y 4, 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2. O sea, cómo vas metiendo esas,
O sea, que ese conteo también te permite orientarte en el silencio, o sea, pero también te permite ver que el silencio tiene su propia lógica. O sea, que no es algo así, que no es simplemente un abismo y ya, sino que también tiene un tiempo, también tiene un espacio, tiene un lugar, y ese lugar, al menos en la música, como que está un poco más calculado, ¿no? Un poco más como que pasa esta lógica del conteo, etcétera. Aunque también depende porque puede no haber un pulso regular, puede haber lo que yo te comentaba, ¿no? De que puede ser un espacio de tiempo abierto incluso, ¿no? Y ahorita, retomando un poquito lo que en uno de los capítulos que hablamos o que mencioné la improvisación libre, en un taller justamente de improvisación libre 101, decía, bueno, ponía el ejemplo de Terminator, ¿no? Que aparece el menú, o sea, empieza a aparecer, bueno, que está, buscar a no sé quién, qué hacer, no sé qué, así, ¿no? Terminator o Robocop, no me acuerdo. El caso es que bueno, se empieza a improvisar, se empieza a crear algo y uno, digamos que tiene, el punto de eso era, uno tiene su menú de cómo quiere intervenir. Quiero, cuando, digamos, escucho, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar la idea que está presentando, voy a hacer algo completamente contrastante, voy a tratar de interferir, voy a romper ese flujo, lo voy a continuar. O sea, está toda esa cuestión de, bueno, ante esto que escucho, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a intervenir? Y es algo que si uno pierde esa atención, esa escucha, pues aunque uno tenga el menú, pero pues no tienes nada que hacer con eso, ¿no? Pierdes ahí la, 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 la intervención que a lo mejor y te puede llevar por un rumbo que te puede generar un gran gig, una gran tocada tal día, ¿no? Y te fuiste por otro por no escuchar, ¿no? Y no sé, me viene todo eso a la mente, digo, sin yo, o sea, fan del psicoanálisis y todo, pero también me viene a la mente eso, ¿no? Y también, por ejemplo, en mi análisis, ¿no? Cuando yo estaba, dije, que intervenía y yo decía, ¿y por qué? ¿Qué escuchó que intervino ahí? Y yo también pensándome, bueno, ¿qué escuchó? ¿Qué escuchó? ¿Y qué escuché yo? Y ya era como que siempre esa pregunta, ¿no? De Claro, cuándo y cómo. claro. Sí, sí, sí. A mí me pasó, creo que algo que me ayudó a mejorar como en esa cuestión de los silencios fue precisamente el psicoanálisis, ¿no? Porque cuando yo empiezo en mi formación también se hablaba de estos de los silencios y de que los silencios también tienen, por supuesto, este lugar, que creo que cuando uno es principiante en la clínica, como que te angustia bastante el silencio, o sea, que el paciente se calle y que no te diga nada, y, ¿no? O sea, ese momento puede ser de angustia, ¿no? Pero hay silencios en los que sí hay que intervenir, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando un paciente tiene una ocurrencia, pero por cuestión de represión no lo quiere decir, etcétera, eh, pues ahí hay que preguntar como, bueno, ¿y qué estás pensando? Etcétera, ¿no? Pero hay silencios que también tienes que dejar, o sea, que ocurran, ¿no? O sea, que se explayen incluso, ¿no? Y que sostener también ese silencio. Entonces, como que a mí me ayudó mucho eso, porque decía, ok, o sea, el silencio nuevamente tiene este lugar, hay que darle un espacio, ¿no? Y también eso es una parte vital o esencial de lo que está pasando, tanto en el análisis como cuando estás tocando música. No sé, me parece genial esa parte. Me gustó ahorita como lo dijiste, sostener el silencio. Y sí es algo, o sea, pareciera que, digo, como compositor, algunos pensarían tal vez, ¿no? Que lo difícil es crear, digamos, un tal sonido, manufacturarlo, por decirlo así, de tal manera que sostenga la obra, pero a veces sostener un silencio es, para mí, al menos desde mi perspectiva, es muchas veces más difícil. Sí, incluso hay un baterista muy, muy famoso, muy bueno que se llama Mike Portnoy,
O sea, tú lo ves tocar y el tipo toca cosas muy complejas. Y ya le preguntaban como qué canción no podía tocar o qué canción se le dificultaba. Y curiosamente él citaba, ahorita no me acuerdo bien el nombre de la canción, pero él citaba una canción de los Beatles. Y justamente dice, o sea, tú escuchas a Ringo de los Beatles y no es como que toque cosas muy complicadas en el sentido de que pues son patrones rítmicos incluso simples muchas veces, ¿no? Pero la manera en la que entra, la manera en la que estructura, la manera en la que toca es muy complicada, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando a Steve Vai, que es un guitarrista también buenísimo, para mí es el mejor del mundo, ¿no? Pero a él le preguntan sobre Kurt Cobain, por ejemplo, ¿no? Y dice, pues Kurt, o sea, logró hacer una canción así histórica con 4 acordes. O sea, Smell Like Teen Spirits es una canción súper simple que cualquiera puede tocar, que incluso todo quien empieza como a introducirse a esto de la música, pues toca en algún momento Smell Like Teen Spirits. Eh, y sin embargo, pues es algo muy complejo de hacer o de lograr. Sí, sobre todo cuando ya está tan manoseado, ¿no? O sea, Claro. mantenerlo vivo de alguna forma es eso, ¿no? Pero bueno, había mencionado este ejercicio, ¿no? Que mencionaba un maestro de pararse en una esquina y escuchar. Y había, por esta cuestión del silencio, pues me remite, inmediatamente pienso en este compositor norteamericano John Cage y esta pieza famosa, ¿no? Su pieza, no sé si, sí, yo creo que la más famosa, 4:33, que son 4 minutos 33 segundos de silencio. Y, o sea, o sea, cuando lo hizo, o sea, es que yo creo que era impensable, ¿no? O sea, porque normalmente uno piensa que, bueno, pues voy a hacer una obra, ¿no? Inmediatamente piensas en sonido, no piensas en silencio, que se considera como lo opuesto, ¿no? Que también eso, con esa pieza demuestra que pues, el silencio no existe, ¿no? Pero sí es como, yo creo que el silencio es algo que de alguna manera, lo digo por mi sentir hacia el silencio en un inicio, yo creo que está de alguna forma del lado tal vez de la represión, ¿no? Que es como que siempre se ha pensado como, no, es que no, el silencio sí, pero para articular el sonido, siempre en función del sonido, siempre. Uh-huh. No es nunca el silencio en sí mismo, ¿no? También como el sonido en sí mismo, ¿no? Como que hay algo ahí hay algo de lo insoportable, ¿no? Tal vez, que es como que hay, como dices, en la clínica, ¿no? Si hay un silencio y uno siente que tiene que llenar ese silencio, tiene que llenar ese vacío. Uh-huh. Como llenar esa falta, ¿no? Con un objeto, como siempre. Sí. Y en el caso del psicoanálisis creo que ahí hay una diferencia porque, digamos, lo que se intenta llenar o lo que llega para llenar ese silencio es el saber. Como yo tengo que saber qué le pasa. Entonces, si hay un silencio implica que yo no sé. Y entonces yo debo saber. Y en el caso de la música creo que tiene más bien que ver con, a lo mejor con un saber, pero a mí me parece que es más con una cuestión de habilidad, de quiero mostrar que sé tocar y que, no sé, que soy apto para tocar cosas cada vez más complejas. Y a veces hay canciones que no necesitan una cosa tan compleja, etcétera. Y pues bueno, llegamos nuevamente a los 30 minutos. No sé si te gustaría cerrar con algo. Pues con un agradecimiento. Muchas gracias por la invitación, el tiempo y pues bueno, la retroalimentación también, que eso es muy importante para mí. Y pues gracias y pues un abrazo y seguimos en Popsi también allá. Nos vemos. Sí, no, pues al contrario, pues yo te agradezco muchísimo que vengas a este espacio. La verdad me gustó mucho platicar contigo y como ir articulando estas cosas de la composición y el psicoanálisis que pues tienen sus diferencias, pero también tienen sus relaciones. Me parece interesante pensarlas. A la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, muchísimas gracias.
Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, pueden dar like a este video, pueden comentar también, compartirlo con personas a quienes crean que les puede interesar. Muchísimas gracias por seguirnos en este proyecto. Eso nos ayudaría muchísimo. Y pues nada, nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Gracias, saludos.